pese a lo mejor sentado. Pero bueno, en general la mayoría es en movimiento, ¿no? Probadlo. El cerebro humano no evolucionó para pensar, evolucionó para moverse, de Daniel Goldberg, esta frase. Bueno, pues esto está un poco en debate, pero yo sí la apoyo, porque en un principio los primeros cerebros, ¿qué hacían los primeros animales? Reproducción, instinto de supervivencia. Ya con el tiempo, pues sí, va evolucionando, pero ahí ya nos metemos también en nuestra evolución como primates, ¿no? Las manos, ya sabéis, el pulgar en sí, las manos, no ha influido mucho, ¿no? en cómo se ha desarrollado nuestro cerebro, ¿no? En tener manos, aunque tenemos a los cuervos también, que no tienen manos y tienen un gran cerebro, ¿no? Pero esto sería ya otro tema. Lo que nos ocupa a nosotros, que es el cerebro nada más y el movimiento hoy, porque esto va para mucho. Vamos a empezar con la química. Quiero que os intentéis meter dentro de vuestro cerebro, pero dentro a nivel muy pequeñito. Es decir, es como si yo hiciera un viaje y me meto dentro de mi cerebro, no lo veo siquiera por fuera. ¿Por qué? Porque tenemos que entender pues un poquito cómo funcionan algunas cosas para ver cómo el movimiento va a mejorarlo y cómo puede, pues eso, ayudar o cómo puede influir en nuestro cerebro. Antes de empezar, simplemente, no me voy a meter tampoco demasiado porque esto es muy técnico, pero sí deciros que las neuronas son, ya lo sabéis, la mayoría, las células del cerebro, ¿vale? Las neuronas que conectan unas con otras. Unas neuronas, unas buenas conexiones, buena memoria, aprendizaje, etc. Ya sabéis, si vamos perdiendo conexiones, si se van deteriorando, pues bueno, muchas enfermedades generativas que acaban sin, al final, pues, no recordar nada de cosas pues terribles, ¿no? Pero son las neuronas. Tenemos 86.000 millones de neuronas, el cerebro, un montón. Y el primer mito que vamos a desmontar es, tenemos un número de neuronas y ya está, y se van muriendo. Eso es un mito, pero se creyó durante mucho tiempo. Yo me acuerdo incluso cuando estudiaba y salíamos, era, si bebes alcohol, mata las neuronas y te vas quedando sin neuronas. Y claro, cuando ya tengas 50 años tendrás un tanto por cien menos de neuronas. Por supuesto que el exceso de alcohol, que la vida que lleves va a influir, ¿no? En las neuronas, en tu salud cerebral. Pero no es así. Sí que nacen neuronas todos los días. Hasta los 90 años, unas 700 neuronas al día, es una media, ¿vale? A todo el mundo, ¿no? A no ser que tenga alguna patología, ¿no? Y aquí es donde podemos influir con el movimiento. Imaginaros las neuronas como si fueran plantas. ¿Vale? Vamos a imaginarlas aquí, ¿sí? Estas serían las neuronas como plantas. 700 al día. Nacen en una zona que se llama el hipocampo. Hipocampo porque tiene forma de caballito de mar. Tenemos dos hipocampos dentro. Nacen estas neuronas, ¿y ahora qué? La idea es que sobrevivan y que sigan naciendo. Por supuesto, el estilo de vida, como he dicho antes, sueño, alimentación, etc. Pero el ejercicio, que es lo que a nosotros nos ocupa. Todo esto va hoy alrededor del ejercicio. El movimiento aumenta la producción de estas neuronas y aumenta su supervivencia. ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? Bueno, pues a través del fertilizante. Imaginaros, como habéis visto antes, esta foto, son unas plantas y yo tengo un fertilizante que se llama BDNF, que es un factor neurotrófico del cerebro. Es una proteína que aumenta la neurogénesis, es decir, la génesis, el origen de más neuronas y su supervivencia. Pues el movimiento, simplemente 30 minutos de ejercicio aeróbico al día, fijaros lo reciente que es este estudio, que es del 2025, hay estudios también más antiguos, pero hay ya bastante estudiado, lo multiplica por 3. Caminar. Ya no me voy a meter en ejercicios muy complejos, eso ya sería si queremos trabajar pues equilibrio, otras cosas, pero hoy vamos con la salud cerebral a un nivel muy general, ¿no? Porque esto si no pues es para el curso entero, ¿no? Entonces, ¿qué hace el BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro? Pues promueve la supervivencia, estimula el nacimiento, fortalece nuestras conexiones. También eso es importante, las conexiones que hay entre las neuronas. Mejora la memoria y el aprendizaje. Y aquí hay un estudio que es fascinante y es sobre el que se sustenta gran parte de la importancia que tiene el movimiento como algo que influye en la salud de nuestro cerebro.
Es el estudio de Erickson del 2011. El hipocampo, que he nombrado antes, donde nacen las 700 neuronas diarias, cifras siempre aproximadas porque van de 400 a algunos dicen 1000, bueno, ya sabéis que la ciencia, pues he tomado como medias. Se cogieron a 120 participantes entre 55 y 80 años. Estos señores y señoras tenían que ser sedentarios, al menos haber estado 6 meses sin moverse. O sea, no eran ni atletas, ni gente que practicaba deporte, ni nada de nada. Y empezaron a caminar. Empezaron progresivamente a ir caminando 10 minutos, 20, 30, hasta llegar al final 40 minutos al día, 3 días a la semana. ¿Qué ocurrió? Pues que se midió volumen del hipocampo y había aumentado en un 2%. Tomaron una medida a los 6 meses y al año. Imaginaros, o sea, aumentar un 2% significa un aumento neuronal y de las conexiones neuronales también. En sí, nuestro hipocampo, pues con la edad, crece, independientemente de todo esto también de cualquier patología, ¿no? Pero de forma natural. Solamente con el movimiento, ¿no? Entonces, este estudio de Erickson, ya solamente esto nos dice que vámonos a caminar para mantener la salud de nuestro cerebro. Algo tan sencillo que tenemos como el caminar, pues bueno, creo que podemos hacerlo, ¿no? Pero no solamente el BDNF, nos vamos a la parte emocional, el cóctel neuroquímico gratuito. La dopamina, la noradrenalina y la serotonina, que seguramente oís hablar, ahora se lee mucho en muchas revistas, aumenta tu serotonina, tu dopamina no sé qué, cosas así, artículos. Bueno, todo esto con el ejercicio también. El ejercicio, en una sesión de ejercicio a los 10-15 minutos, empiezo con la dopamina. La dopamina es el logro. Es algo que también sentimos cuando logramos algo, no solamente con el ejercicio. La noradrenalina es la focalización. A veces cuando estamos muchas horas leyendo algo, estudiando, preparando algo, si es lo típico que te dicen, sal y despéjate, ¿no? Que a mí mi madre cuando estaba estudiando me decía, sal y despéjate. Claro, y es que es verdad, sales, empiezas a moverte, a caminar, que vas a hacer alguna cosa, te empiezas a despejar, te empiezas a focalizar, es el interruptor de esa niebla mental. Y bueno, la serotonina, el bienestar, que ya viene a las 2-4 horas, es la que nos da una calma, una tranquilidad, un bienestar más duradero. Estos tres neurotransmisores también funcionan como hormonas, pero en el ejercicio, al realizar movimiento, pues se fabrican, se estimulan las tres, pero también se pueden estimular de otras formas. Y quiero nombrarlo porque el año pasado fue muy curioso, porque hicimos en el curso algo que fue una semana, tenían las personas que ver, que sentir. Veo por aquí alguien en el curso y seguro que te acuerdas. Sentir cuando fabricaban dopamina, es decir, un logro, independientemente del ejercicio, aislado, un logro, pues ese armario que quería terminar, algo que tengo, que estoy procrastinando desde hace siglos, pues lo he acabado. Ese logro se te da también la dopamina, algo que ¡guau! La noradrenalina, cuando os sentíais más centrados, y la serotonina, la felicidad. Y lo curioso fue que me sorprendió que en los diferentes grupos las respuestas fueron súper dispares. Y eso es genial, ¿no? Porque en realidad es cada individuo, siempre también la dopamina. Alguien era, al prepararme mi comida favorita, no sé qué, otra persona había sido a ir a un museo y ver no sé qué había visto, que, bueno, pues también yo os dejo para que, como ejercicio, así que esta semana o estos días lo penséis. Penséis cuándo sentís un logro, que acabáis algo, cuándo sentís muy focalizados y cuándo bueno, esa hormona de la felicidad, ¿no? También esa felicidad. Pero con el ejercicio tenemos las tres. Vamos a hablar ahora del sistema nervioso, porque un poquitín, y os voy a decir por qué. Porque la serotonina, el 90% de la serotonina, ¿sabéis dónde se produce? Se produce en el intestino. ¿Por qué quiero nombrar el intestino? Quiero nombrar el intestino porque es lo que se conoce como el segundo cerebro, el enterocerebro. El intestino va muy ligado a su salud también con el movimiento, por eso que lo he querido nombrar aquí. De hecho, cuando tenemos obstrucción intestinal, cualquier cosa dices, venga, camina, o sea, muévete. Si te pasas mucho tiempo sentado, te duele, como que te duele la tripa, estreñimientos, así con el movimiento, ¿no? Bueno, pues el intestino, que fabrica el 90% de la serotonina,
Ojo que no es que esta serotonina vaya al cerebro, pero sí está comunicado a través de lo que llamamos nervio vago con nuestro cerebro. Y lo que hace es que le manda a nuestro cerebro una señal de bienestar. Es decir, tal y como está nuestro intestino, si tenemos un intestino también inflamado, mal, o sea, nos va a mandar señales que van también a modular pues, nuestro estado de ánimo, nuestro estado emocional. Por eso quería nombrarlo, porque simplemente caminando, si no tengo ningún problema de espalda, haciendo determinadas torsiones, puedo estimular también mi intestino, ¿no? Ya que estamos aquí, pues cerebro y el intestino que tiene 500 millones de neuronas, más o menos. Ojo, que ya es también, ¿no? Estos dos sistemas nerviosos, el parasimpático es el freno y el simpático es el acelerador. Y los dos son necesarios. O sea, no nos vamos a volver tampoco locos en el sentido de vivir en una vida zen total, porque si vas conduciendo vas a tener que estar en alerta. Si vas a cruzar vas a tener que estar en alerta, ¿no? Lo que no podemos estar es en una continua alerta con un estrés crónico aquí subido, ¿no? Que estemos siempre preparados para salir corriendo. Pues estos dos sistemas, el freno, digamos que el nervio vago, que hemos dicho que el intestino también le manda señales, podemos modularlo con el movimiento y la respiración. La respiración sola o la respiración también asociada al movimiento. En algunas disciplinas, como Tai Chi o como el yoga, lo que hacemos es regular el movimiento con las inhalaciones y las exhalaciones. Entonces, cuando tú estás con una respiración más lenta, regulando el movimiento, regulando tu respiración, estás mandando a tu cerebro una señal de calma, de que pare, de que no es lo mismo. En realidad es un poco de cajón si lo pensáis, ¿no? Porque si yo me pongo ahora a respirar súper rápido, muy acelerada, no lo voy a hacer, pero la señal que estoy mandando es una señal de alerta de que pasa algo, ¿no? De sal corriendo, que puede ser, me persigue un depredador, no sé, voy a salir. Si estoy respirando calmadamente, la señal que envío es una señal de todo está bien, ¿no? No hay ningún problema. Es lo que os comentaba aquí de la respiración. Además, la respiración es algo que es la única, que por un lado es automática y por otra parte voluntaria hasta cierto punto. Automática porque yo ahora no estoy pensando que estoy respirando, y estoy respirando cuando duermes, ¿no? Pero por otro lado es voluntaria en el sentido de que yo la puedo regular y puedo decir, voy a hacer unas respiraciones lentas con unas exhalaciones, sueltar el aire, más lento para regular mi sistema nervioso. Entonces es una herramienta también muy útil y más combinada con el ejercicio. La amígdala es la que detecta las amenazas. Entonces es lo que decía, mandamos una señal de no pasa nada, estamos bien. Eso lo vamos a ver luego también. Bueno, salimos un poquito de dentro de la química y nos vamos ahora hacia afuera, pero seguimos dentro de nuestra cabeza. Vamos a intentar ahora ver nuestro cerebro desde fuera. Había una serie cuando yo era pequeña, que era primero Érase una vez el hombre, luego Érase una vez la vida. Era una serie que me encantaba, porque estaban dentro, claro, y por ejemplo los glóbulos blancos eran unas bolitas que eran como iban en una ambulancia, y era el sistema inmunitario, y aprendías un montón, era increíble cómo estaba. Bueno, pues vamos a intentar eso, ver nuestro cerebro. Vamos a ir ahora al cerebro. Ya sabemos que podemos, con ejercicio, modular la parte química, y vamos ahora a ver más movimientos. Un poquitín muy rápido, más o menos, 700 millones, primeros animales, sin cerebro ni neuronas, primeros vertebrados, muy simples, reptilianos. Salimos del agua, los tetrápodos, nace el patrón contralateral. Esto es importante porque es lo que vamos a ver ahora, algo importante entre los hemisferios y el cuerpo calloso. ¿Qué es el patrón contralateral? Pues es el hecho de que yo mueva al caminar pierna derecha con brazo izquierdo. ¿Vale? En realidad caminas así. Dejar un momento el micrófono. Sin darnos cuenta, tú vas... Es muy difícil caminar caminando con la misma mano, con la misma, claro. Si tú ves los primates igual, a ver, alguna vez lo puedes hacer, pero si los ves, tú ves a los gorilas y van igual. Van desde aquí y van igual, ¿no? Vamos con movimientos contralaterales. Y ahora vamos a ver qué importancia tienen estos movimientos en nuestro cerebro y hacerlos. Bueno,
66 millones, primer primate, Purgatorius, era arborícola, como una especie de ardilla. Hace unos 7 que nos separamos ya de los chimpancés y, bueno, bípedos totalmente, Lucy 3,5 más o menos, para meternos ya en el cerebro. Aquí, a rasgos generales, esta teoría está obsoleta, de Paul MacLean, es el cerebro triuno, pero nos sirve para comprender que hay partes más antiguas, tronco cerebral de la supervivencia, ritmo, sistema límbico, 150 millones, y el neocortes, partes de nuestro cerebro, pero están todas coordinadas, no es que vaya un cerebro por un lado y otro cerebro por otro, no, es un todo. Simplemente quiero nombrarlo para que sepáis pues, la teoría de este señor y un poco cómo nuestro cerebro pues, tiene también las funciones pues, divididas, claro. Y aquí es donde quería llegar con los movimientos contralaterales. El cuerpo calloso. El cuerpo calloso está aquí. Tenemos dos hemisferios, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y el cuerpo calloso. Y ahora vamos a ver por qué es tan importante y qué podemos hacer. Vamos para atrás. Al andar, lo que os he comentado, patrones contralaterales, etc. El gateo, el bebé cuando empieza. Si ves a un bebé, al principio casi recta. Es una especie de... que no se mueve. Empieza a gatear. Cuando empieza a gatear, empieza el desarrollo del cuerpo calloso en medio. Se desarrolla la autopista que conecta los dos hemisferios. Al final, pues camina sobre dos piernas, pues como cualquier humano, ¿no? ¿Por qué es importante entonces este tipo de ejercicios contralaterales? Pues para desarrollar nuestro cuerpo calloso, y es algo que tenemos también a mano. Y ahora vamos a ver por qué es importante el cuerpo calloso, pero quiero que hagáis una cosa. Tal y como estáis sentados, ¿vale? Apoyo bien las manos y todo. Yo no lo voy a hacer para que no me veáis a mí. Voy a decirlo para que se vea con el micrófono y ahora os lo digo. Con una mano vamos a dar palmaditas, a lo mejor ya lo habéis hecho, y con la otra vamos a hacer círculos. Es decir, así. Estáis aquí sentados, con una voy a estar haciendo así, mientras que con la otra hago un círculo. ¿Vale? Así. Y yo voy a decir cambio, vosotros estar haciéndolo. Cuando diga cambio, al contrario, la que hace palmaditas hará un círculo y la que hace un círculo hará palmaditas. El sentido del círculo da igual. ¿Vale? ¿Estamos? Vamos a hacerlo. Empezamos. Palmas y círculo. Empezar. No voy a dejar. Vais haciendo palmas, círculo. Podéis mirar o no mirar. Muy bien. Cambio. 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 Muy bien. Bastante bien. Muy bien. Bueno, estamos dando diferentes órdenes y estamos conectando. Si esto, ¿qué fallo? No pasa nada. Fenomenal, porque estamos creando nuevas conexiones. En realidad estamos aprendiendo algo nuevo y estamos trabajando con los dos hemisferios a la vez. ¿Por qué he hecho esto? Porque una de las cosas que mejora nuestra conexión entre los dos hemisferios pues son los movimientos bimanuales, es decir, estar haciendo con una mano algo y con otra mano otra cosa, que lo hago al cocinar o lo hago al estar a lo mejor no sé, haciendo una escultura, haciendo una manualidad, eso ya lo hacemos así, ¿no? Entonces mejoramos esas conexiones. ¿Por qué es tan importante el cuerpo calloso? Pues el cuerpo calloso, que está aquí, Roger Sperry fue premio Nobel de Medicina en 1981 y descubrió algo fascinante. Cogió 60 personas que más o menos, pacientes de epilepsia, a los que se les había seccionado el cuerpo calloso para tratar la epilepsia. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que esos pacientes, imaginaros, mi hemisferio, mi otro hemisferio, cuerpo calloso seccionado. La parte derecha, mi hemisferio derecho controla la parte izquierda de mi cuerpo. El hemisferio izquierdo controla la parte derecha. ¿Qué ocurría? Cuando a uno de esos pacientes, el hemisferio izquierdo controla la habla también, y el derecho se considera mudo. Cuando a uno de esos pacientes se le ponía un objeto, me ponen un bolígrafo, por ejemplo, que puede ver mi ojo izquierdo,
¿Quién lo controla? El hemisferio derecho. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona podía dibujar el objeto que era la mano izquierda, pero no podía vocalizar lo que estaba viendo, porque el habla está controlada por el hemisferio izquierdo. Cuando ponían el objeto en el ojo derecho, sí que podía decir bolígrafo. Cuando ponían un objeto en el ojo izquierdo y otro diferente en el ojo derecho, como es un poco lioso, pero como el ojo derecho va controlado por el hemisferio izquierdo, podían nombrar, hablar y decir el objeto que veían por la parte del ojo derecho, pero no el de la parte izquierda, y el otro pues lo podían dibujar. Era como tener dos mentes. Este señor pues recibió el premio Nobel de Medicina en el 81. Dos mentes diferentes. ¿Veías? No podía. Para que veáis la importancia del cuerpo calloso, ¿no? El cuerpo calloso al final lo que hace es que tengamos una mayor velocidad de procesamiento también de la información que tenemos, más agilidad. ¿Podemos reforzarlo? Sí, con actividades bimanuales, eso es, pues hacer actividades con una mano, con otra, con actividades, con movimientos que crucen la línea media que tengo aquí, pues hacer movimientos que cruzan a un lado, que cruzan al otro. Nosotros, por ejemplo, en el curso hacíamos también en la parte práctica, trabajábamos ambas extremidades, era con juegos, ¿no? Y con cambios rápidos de pierna izquierda, mano derecha y cambios rápidos, porque también el aprender algo nuevo, el cambiar el patrón, también hace que se nos creen más conexiones. Bueno, y ahora que hemos visto esto, pues bastante rápido. Vale, tenemos la química. Ya sabemos que podemos producir dopamina, serotonina y noradrenalina con el movimiento. Podemos tener un bienestar emocional. Podemos, con el BDNF, que aumenta al hacer el ejercicio, ¿vale? Crear un buen ambiente para las neuronas que nacen en nuestro hipocampo, 700 neuronas que hemos dicho. Ojo, que el hipocampo es el responsable de la memoria explícita, es decir, es el responsable de que yo me acuerde de lo que he hecho, de mis recuerdos, etc. Y es una de las partes que primero se degenera, ¿no? En enfermedades. Entonces, el hipocampo, muy importante. Sin el hipocampo pierdo los recuerdos y pierdo la memoria, ¿vale? Luego tenemos la memoria procedimental, que ya no nos ocupa aquí, que estaría, bueno, el cerebro por otro lado, que es el de aprender a montar en bicicleta, aprender a cocinar, etc. Pero hoy nos centramos en esto nada más, ¿no? en la memoria y bueno, en la neurogénesis y en lo que acabamos de ver también, calmar el sistema nervioso y las conexiones entre nuestros hemisferios, ¿no? Para tener una mayor velocidad de procesamiento. La persona, el movimiento como medicina, pues bueno, como medicina, por supuesto, lo que vamos a ver ahora es un estudio relacionado con la depresión leve moderada. Aquí yo quiero puntualizar que, por supuesto, siempre que haya, yo no soy médico, una prescripción médica detrás, pues va la prescripción médica. Vamos a ver, no, una persona no puede arriesgarse y decir ahora voy a dejar mi tratamiento y me voy a poner a hacer ejercicio. Pues tienes que ver, lo puedes complementar, se puede utilizar el movimiento, los ejercicios como prevención, mejora salud, pero aquí hay que ir con cuidado. Este estudio es la depresión es leve, moderada. Pues bueno, se cogió una muestra de 156 adultos, se dividieron en 3 grupos y lo que se hizo a estas personas es que unas tomaban un fármaco para tratar la depresión moderada, otras tomaban el fármaco y además hacían ejercicio y otras solamente hacían ejercicio. ¿Mejoraron todas? Perfectamente, muy bien. Pero lo sorprendente vino cuando se midió a los 6 meses del año las recaídas. ¿Qué pasó con las recaídas? Las personas que solamente habían tomado el fármaco recayeron un 38%, las de fármaco y ejercicio un 31%, y las que habían hecho movimiento, ejercicio, solamente un 8%. Por un lado, yo creo que está el factor de yo mismo he salido de la depresión haciendo ejercicio y no dependo de una pastilla, que eso tiene que ser bastante fuerte. No es lo mismo si estás dependiendo, ¿no? Dices, uy, si no me la tomo voy a volver a caer. O sea, ese sentimiento de yo lo he logrado, ¿no?
Y aparte de lo que hemos visto, estas personas seguían haciendo ejercicio, habían cogido un hábito que cada vez que lo hagan vamos a tener un chute de dopamina, de noradrenalina, de serotonina, o sea, van a aumentar también su bienestar. Y luego físicamente, que eso lo he pensado ahora, pero también físicamente, porque vale, estamos hablando mucho del movimiento, del cerebro, pero también la segunda consecuencia de movernos pues también es que físicamente te encuentres mejor a nivel también pues cardiovascular, células más oxigenadas, más músculo también, masa muscular, prevención también pues eso de todo tipo de enfermedades por pérdida de masa muscular. Entonces va todo relacionado. Y ahora vamos a centrarnos en dos que tienen estudios: yoga y danza. He cogido, hay más, hay algunos estudios, pero he cogido yoga con las asanas, que son las posturas, y la meditación. Yoga aún hay estudios, este es un poco piloto, he de decirlo, el que parte del GABA, y aún hay más estudios sobre los efectos. Y meditación sí que tenemos el trabajo de Sara Lazar, que ahora os voy a comentar. El GABA es el ácido gamma-aminobutírico, ¿vale? Un inhibidor, es que funciona como un ansiolítico. Entonces, después de una sesión de yoga, pensar que también las sesiones de yoga van coordinadas con la respiración. Pues bueno, hubo un aumento de GABA, más calma, un 27%. Y con la meditación sí que tenemos los estudios de Sara, que después de 8 semanas bastante fuertes de práctica de meditación, de hecho los estudios de Sara los repitió varias veces, porque al principio pensaba, ¿cómo pueden darme estos resultados? Quizás que esta gente son meditadores que además tienen una dieta, y vamos a coger gente que medita con dietas variadas, con todo variado, no nos vamos a ir a coger a unos monjes tibetanos, que claro, eso es otra historia, ¿no? Personas normales. Crece la materia gris en el hipocampo, y aumenta la memoria y se reduce la amígdala, o sea, la gente estaba más calmada, menos alerta. Yoga y meditación, movimiento y simplemente meditación también para nuestro cerebro. Y aquí ya la estrella, la danza. ¿Vale? La danza, ¿por qué? Porque con la danza activamos todo. Con la danza se activa absolutamente todo, no hay ninguna otra actividad que active tantas áreas cerebrales. De hecho, Berges hizo un estudio bastante largo con seguimiento de un grupo de 400 personas durante 20 años y se vio cómo se redujo significativamente la demencia después de los 20 años de seguimiento en las personas que bailaban, no profesionales, gente que bailaba. Que podemos bailar y podemos hacer cosas con música también, porque también puedes hacer secuencias de yoga inventadas o secuencias de lo que sea, movimiento con música, no hace falta que sea bailar, dirme algo profesional. ¿Por qué? Porque cuando tú bailas tienes que ejecutar los pasos, tienes que tener una memoria, tienes que tener un equilibrio, tienes que seguir un ritmo. Al final estás trabajando un completo, Lo ideal es bailar, además socializas en persona, si es posible, pero si no, lo digo por mucha gente que dice, es que donde yo estoy no hay sitios de danza. Bueno, pues online, si no encuentras un sitio, hay clases online en directo, que no es lo mismo, pero ya es algo. Y si no, te pones clases grabadas, o bailas tú sola, tú solo, y bueno, y te inventas pasos, y sobre todo aprendes y cambias, porque hay que aprender. Y ya, final, las neuronas espejo, relacionadas totalmente con la danza, que son cuando vemos a alguien moverse y se activa pues parte de nuestro cerebro, como si estuviéramos nosotros haciéndolo. Es las que también, si yo ahora por ejemplo estoy aquí y me caigo, pero no caer, me voy a tocar madera por ahí, ¿vale? Y me pego un golpe, algunos de vosotros haréis incluso algunos probablemente sintáis como si os hubierais caído un poco, ¿vale? Entonces tenemos aquí esas neuronas espejo tan importantes en la empatía, que con la imitación, con la danza, como hemos visto, aunque también con imitando, pues bueno, se trabajan. Y lo más fascinante es que ahora pues están utilizando en terapias de observación de la acción para la rehabilitación de ictus, mostrando vídeos a personas que han tenido un ictus que no pueden moverse, se ve cómo se activa esa parte de las neuronas espejo, y la idea es pues, con el tiempo repetido al final
pues que empiecen a moverse. Hay mucho que se puede entrenar, se puede trabajar. Con todo esto que hemos visto, ¿qué podemos hacer? Cosas que no requieren ni gimnasio ni requieren experiencia, ¿no? Caminar. Yo creo que con el estudio de Erickson el caminar es una de las cosas más importantes. Ya hemos visto que aumentaba el volumen de nuestro hipocampo. Simplemente caminar, si es posible, ejercicio aeróbico. Aprender algo nuevo, siempre. Porque si yo, por ejemplo, bailo o voy a un gimnasio o hago un ejercicio que siempre son los mismos todos los días que voy, al final no aprendo nada nuevo. Aprende algo nuevo, que puede ser algo dentro de lo que tú estés haciendo, lo que sea. O sea, cambia. Movernos también no solamente implica el movernos, de ir a pasear, etcétera, lo que he comentado antes, movimientos que crucen la línea media, trabajar movimientos contralaterales, es decir, cambio, pierna derecha hace una cosa, izquierda, cruzo, aprender con las manos, cosas nuevas. Al final todo es movimiento que está a nuestro alcance. Y luego tengo además la respiración, que la puedo combinar. Y si no me puedo, por lo que sea, mover o quiero utilizar algo para relajarme, tengo la respiración. Solamente que puedo coger y respirar y así también pues calmar la ansiedad. Tan bueno es el movimiento como tan malo es el no moverse nada. Esto simplemente quiero puntualizarlo en el hecho que vivimos en una época en la que tenemos trabajos o tenemos cosas que estamos sentados y estamos estresadísimos. Yo hace como unos años tenía unos trabajos bastante estresados, tenía muchas deadlines que entregar, muchas cosas, dormía muy poco, estaba sentada muchas horas y al final me pasó factura. Y todas estas cosas de niebla mental, perderme en un sitio, no encontrarme bien, o sea, todo eso, cuando empecé a volver a moverme, simplemente cuando estás una hora, si te levantas, caminas un poco. Si no puedo caminar, me estiro. Puedo coger y decir, no, vaya, estoy en una oficina o algo que no me pueden ver mis compañeros. Bueno, pues vale, voy a hacer algo, voy a mover un poco, me estiro aquí, voy a levantar un poco mis piernas, ¿vale? Muevo y ya vuelvo a lo que esté haciendo y ya está. Pero movernos, porque al final, pues bueno, es algo que tenemos gratis y que nos ayuda, como hemos dicho, a mejorar la salud de nuestro cerebro. Vamos a terminar con una respiración. Como nos podemos mover y no podemos hacer otra cosa. ¿Por qué la respiración? Porque es muy importante para nuestro sistema nervioso. Hay muchos tipos de respiraciones, creo que igual os suena la 4-7-8, ¿vale? Con retenciones, pero no quiero hacer ninguna que tengamos que retener aire ni nada. Solamente, para los que no estén ya muy relajados, a lo mejor con mi voz os habéis relajado mucho y no hace falta hacer ninguna respiración. Pero si no, sí vamos a hacer esta. Inhalar 4 y exhalar en 6. Solamente un par de minutos. Y así os lleváis esto. Y si por la noche no podéis dormir en la cama, os relajáis y vais contando. 4 y exhalo en 6. A ver, la inhalación, a no ser de que no pueda, si es posible, siempre por la nariz. ¿Vale? Yo veo mucha gente que respira por la boca y al inhalar, y aquí no hay filtro. O sea, nuestro filtro están las fosas nasales. Aparte que te puedes tragar algo, pues, cosas que no ves. Exhalar, vale, exhalar, soltar el aire, si es posible también por la nariz, pero si no puedo, pues por la boca, ¿vale? Entonces, nos vamos a sentar cómodos, tal y como estáis. Apoyo, va a ser, nada, voy a contar un minutito, vais a mirar al suelo o a cerrar los ojos. En realidad deberíamos hacerlo más tiempo, pero tampoco os quiero dejar aquí que luego no podáis moveros. Voy a poner ahora el tiempo y yo voy a ir contando 4, 3, 2, 1, entonces inhalaréis, lo haré despacio y luego 6, 5, 4, 3, 2, 1 para echar el aire, ¿vale? ¿Me oís bien sin el micrófono? Voy a hacerlo sin el micrófono porque es menos estridente para la respiración. Entonces, me siento como estoy y o bien cierro los ojos o miro al suelo para que no os distraigáis ni mirándome a mí ni mirando a ninguna persona. Estamos intentando es mandar a nuestro cerebro una señal
de tranquilidad y de calma. Respiro primero normal y vacío mis pulmones al máximo y empiezo a inhalar por la nariz. 4, 3, 2, 1, exhalo, echo el aire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhalo. 4, 3, 2, 1. Exhalo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhalo. 4, 3, 2, 1. Exhalo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Último inhalo. 4, 3, 2, 1. Y exhalo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Respiro normal. Ojos, miro la frente ya, poquito. Pues este tipo de respiración también, si no puedo dormir, puedo también alargarla. Si estoy tumbado, puedo coger y hacer 4, 8. O ya cada uno depende de su capacidad pulmonar, porque a lo mejor esto para alguien ha sido agobiante en el sentido de, uff, yo necesito exhalar el 5. Uy, que no puedo inhalar. Bueno, pues ya lo reguláis y podéis trabajar. Conclusión. Hay que moverse, no solamente para nuestro cuerpo, ¿vale? Muscular, huesos, etcétera. También hemos visto cómo podemos influir en nuestro cerebro, en mantener su salud, tenernos activos. Y nada más. Esto, cada paso que damos, cada movimiento, cada respiración, respira al final, influye en nuestro cerebro. Somos un todo y eso es lo que hay que tener presente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Estupendo, una maravilla. Toda tú has sido una maravilla, ¿eh? De verdad que sí, qué sorpresa. Agradecer a los miembros de la UNED, a la directora principalmente, por haberla recomendado, y que sepáis que en el mes de noviembre vendrán 2 profesores más de la UNED con unos temas también que ya en su momento sabréis. Ahora, de momento, te voy a dar un pequeño detalle para que te acuerdes de tu paso por el faro. Me alegro que te guste, me alegro mucho. Es un pequeñito detalle. Bueno, os diré, antes de empezar con las preguntas, que por cierto, las preguntas se hacen ahora. Quien tenga una pregunta, que la haga. Lo que no se puede es, cuando ya hemos terminado, viene alguna persona a hacerle una pregunta personal y no se puede, porque tenemos, después de terminar la conferencia, sigue el trabajo. Quien tenga que hacer una pregunta, que levante la mano y así nos beneficiamos todos. Ahora, cuando le toca a usted, un segundo, que voy a decir quién viene dentro de 15 días. Nos acompañará María Jesús Gómez López. El tema a tratar sería Mi tesoro, el cerebro. Sigue más o menos el mismo campo, pero es diferente. Ella es doctora en neuropsicología y rehabilitación del daño cerebral. Así que es una especialista en el tema, porque es especialista, un médico. Así que dentro de 15 días recibiréis todos la invitación. Ahora sí, vamos a empezar con las preguntas cortitas y al grano. A ver. Buenas tardes. Bueno, primero felicitación por la excelente conferencia, claro. Y ahora... vamos a escucharte en hablar. Sí. Y ahora
Indicaré para empezar que soy especialista en filosofía oriental y yogi. Entonces, voy a hacer unas preguntas de estas como incómodas o complejas, porque saben lo complejo que es el tema de la integración de la mente y el cerebro. La primera pregunta sería, entonces, ¿hay experimentos e investigaciones en cuanto a los que ha sufrido la sección de la conexión entre las dos mitades de los cerebros sobre lo que ocurrió cuando se les explicó verbalmente la discrepancia entre las percepciones de ambas partes del cerebro? Esa es la primera pregunta. La segunda sería cómo integramos esta relación entre la ansiedad, los estados psicofisiológicos, todo eso que en el yoga conocemos, con las relaciones sociales, políticas, económicas de poder que tienen una influencia en la cultura evidente. Aquí van las dos preguntas. Bueno, gracias. A ver si puede contestártelas. Sí, creo que me preguntas primero sobre las discrepancias, ¿no? Si ha habido que... No, todos los pacientes ocurría eso. O sea, este señor se llevó el premio Nobel porque precisamente los que les ponían por un lado derecho el objeto, como estaba por la parte con el hemisferio izquierdo, podían nombrarlo, y cuando estaba al revés, no. Entonces, sí, eso está, vamos, registrado tal cual. Y luego lo que me comentas de... No sé si lo he entendido muy bien. Me has dicho en los yogis, que se llaman... La pregunta era, una vez que se les informó a estos pacientes de la discrepancia entre sus percepciones... Vale. Si habían vuelto... vale. Si estos pacientes habían vuelto a verlo normal, no... Habían tenido cambios de percepción a partir de... no. O sea, si yo les decía a esos pacientes, no lo ves bien, no estaban conectados. Era la teoría como dos mentes diferentes. Sí, claro. Y la segunda pregunta, sí que no la he entendido, sobre el yoga. ¿Cómo se hay los estudios, pregunto por dos estudios sobre la relación entre los fenómenos de ansiedad, por ejemplo, sí, y el contexto sociopolítico económico típico, por ejemplo, el que está conmutado con una hipoteca a 40 años vista? Claro. Bueno, muy bien. Sí, pues claro, ¿cómo resolverlo, no? Eso, si podemos resolverlo con movimiento respiratorio, pues complicado, pero lo que sí podemos al menos es controlar un poco nuestro sistema. Sí podemos calmarnos e intentarlo ver un poquito de otra forma, aunque lo que tú has dicho, o sea, si estoy ahogado con una hipoteca, con una situación política, económica o lo que sea, ¿no?, que me está ahogando, lo ideal sería primero resolver la situación, pero al menos sí que puedo verlo de otra forma. O sea, sí que puedo intentar controlar, relajarme mi sistema nervioso, intentar bajar un poco, pues, la reactividad, ¿no?, digamos, frente a esa situación. Eliminarlo del todo dependerá del individuo, eso creo yo. Gracias. A ver, otra pregunta. No, pero tengo el micrófono. Sí. Hola, ¿qué tal? Mira, nos has aclarado creencias falsas, ¿no? Como que las neuronas se mueren, que parece ser que no, que todo lo contrario. Generamos neuronas hasta los 100 años, parece ser. Y luego también has dicho que el alcohol, por ejemplo, ¿vale?, no mata las neuronas. Bueno, y además has dicho también que hay neuronas en el intestino, que tampoco lo sabíamos, que esa es otra. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo actúan, es decir, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, de tóxicos, etcétera, etcétera, cómo actúan en el cerebro? Es decir, porque hay trastornos demostrados, o sea, no es que el alcohol mate las neuronas, pero sí que hay un trastorno terrible, cambios impresionantes. Entonces, ¿cómo actúan las drogas y el alcohol en el cerebro? Esos cambios que se producen, ¿por qué? Vale, venga, esa es la pregunta. Muchas gracias. Sí, una cosa importante, yo lo que decía no era que el alcohol no matara ni las neuronas, ni no influyera en el cerebro. Sí que influye, ¿eh?
Lo que, claro, lo que yo he puesto era como un ejemplo, ¿no? En el sentido de que pensábamos, cuando yo estaba en la carrera, que si tú bebías alcohol, ibas a ir matando tus neuronas y como no nacían nuevas, porque vivíamos con esa creencia de que eran con las que nacías toda tu vida y se iban acabando. Pero no, evidentemente sí que influye. A ver, yo a nivel médico, pues poco puedo decirte, porque no soy médico. Lo que sí que te puedo decir es que sé que influye en los niveles, por ejemplo, del BDNF, de esta proteína, este factor neurotrófico que es necesario para que el cerebro, esas neuronas que nacen, sobrevivan. Sobre eso sí que va a influir. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer que si bajan mis niveles voy a tener una neurogénesis menor y sí que va a influir en el hipocampo, pérdidas de memoria, por supuesto, claro. Y luego ya las drogas, es que claro, me preguntas cómo actúan en el cerebro, pero ahí nos tendríamos que meter porque depende del tipo de drogas. Hay drogas depresoras y hay drogas que no, como el alcohol, por ejemplo, o el cannabis, y luego tenemos drogas que son pues excitantes, como los psicodélicos o como la cocaína, que influyen de otra forma, ¿no? Entonces, por supuesto influyen mal, ambos, pues sí, ambos van a influir, pues claro, consecuencias derivadas van a ser pues esos trastornos, desde pues, pérdidas de memoria o lo que sea, ¿no? Pero influirán de diferente forma según el efecto que tiene cada una de ellas. Ahora, lo que sí que está claro es que al final creas un ambiente, lo que te decía, un ecosistema para nuestras neuronas que no es apropiado ni para que sobrevivan, ni para generar más, ¿no? Ni para tener una salud cerebral, claro. Incluso ni los médicos no saben cómo... Claro, pero incluso el sueño. Otra cosa muy importante que no tenemos en cuenta, el no dormir. Ahora que se está con el sistema linfático que es necesario para limpiar durante el día, el sueño es otro mundo, ¿eh? Eso sí. Otro tema, porque también sí. A ver, Vicente, por favor. No, yo felicitarla por la ponencia tan entretenida y luego recordar que la neurona, que lo has comentado tanto, la descubre nuestro científico Ramón y Cajal. Le dan el premio Nobel en 1906 y siempre dice: el hombre es escultor de su propio cerebro. Eso es una frase típica de Ramón y Cajal, que la mantiene toda su vida. Y por otro lado, como aquí todos somos veteranos, recordar que el general Franco iba a cazar hasta que le instalan un televisor en su despacho. Momento en que aprovechó para ver todos los partidos del Real Madrid y las corridas de toros y decayó físicamente muchísimo. O sea que es un ejemplo muy claro. ¿Querías comentar algo? Allí Antonio y después aquí la directora de la UNED. Vamos a escuchar a Antonio, por favor. ¿Se oye bien? Sí. Bien. Bueno, gracias. Cerebro, hablar del cerebro. Las neuronas mueren, como entendemos, o se desconectan. Pues más hay desconexión, vamos, yo en los últimos estudios que he oído, falta de desconexiones, que sí que mueren algunas neuronas. A ver, no es que nuestras neuronas sean inmortales, ojo, sí que mueren, pero sí que hay desconexiones, falta de sinapsis. Pero, ¿qué es lo bueno? Que las conexiones pueden volver, podemos reconectarlas. Cuando han muerto no, tienen que nacer otras, no las podemos revivir. Pero podemos, muy buena pregunta, porque eso se me ha ido, faltas de conexiones, porque no practicamos, porque no hacemos lo que sea, porque no aprendemos, que sí podemos reavivar esas conexiones. Muy bien, y ya acabo. Me queda con lo del cerebro espejo. Ah, las neuronas espejo, sí. A lo mejor es una tontería, pero ¿no tendremos un espejo mirando la pantalla todo el día e imitando a cada uno que coge esa pantalla a cada momento? ¿Que nos influye mucho eso en el cerebro? A ver, yo veo a alguien que coge el teléfono. Sí. Inmediatamente lo cojo. Sí. Y si veo a alguien que pasa con un teléfono, inmediatamente lo cojo. Sí. ¿Influye mucho eso? ¿Influirá en nuestro cerebro? Yo diría que sí, porque es lo mismo de que cuando alguien bosteza, ¿no? Y te entra que bosteza. Cuando alguien hace algo, o por ejemplo, ahora si hiciera mucho calor y me veis a mí beber, quien tenga agua va a beber, probablemente.
porque ya se activa. De hecho, como se descubrieron macacos, ¿no? Las neuronas de estos espejos, fue así. Estaban haciendo un trabajo, tenía unos electrodos, dicen que uno de los ayudantes cogió algo para comer y se le activaron las zonas de como si él estuviera cogiendo eso. O sea que sí, yo creo que sí, vamos. Gracias. A ti. Así, de aquí a Aaron, hago de José, detrás y después. Hola, me gustaría saber cuando te vienen ideas de estas fijas que no te las puedes quitar de encima, ¿qué me aconsejarías o malas ideas para poder...? A ver, eso es moverte, claro, iba a decir eso, alguien ha hecho de salir a dar un paseo, ¿no? Moverte, eliminarlas. Cuando te vienen malas ideas o te viene algo, bueno, hay que intentar que no sean muy malas, pero si no, para controlarlas. Yo soy muy del movimiento, o sea, muy del movimiento y de la respiración. Si puedes controlar estados de respiración o de meditación, claro, para focalizar tu mente en otra cosa, esa es otra historia. Buscar como una imitación a una meditación, es decir, bueno, pues voy a focalizar mi mente en otra cosa, que es lo que hacemos, ¿no? Cuando meditas. ¿Cómo puedes empezar? No sé si tengo algo, a lo mejor me focalizo en un punto, o a lo mejor me focalizo en mi respiración. Lo que hemos hecho ahora de esta respiración de 4-6, empiezas a contar, pues 4, 6, esto es una idea, 6, 5, lo que hemos hecho, pero tú piensas solo en esos números, en el número, en la respiración, en lo que estás haciendo, desviar toda tu atención a otra cosa y hacer ejercicio también, es decir, me voy a poner a hacer ejercicio porque te vas a focalizar en lo que estés haciendo. Creo que eso podría ayudar. A ver, el señor que hay allí detrás, ¿tiene más? Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Felicito la charla que habéis hoy compartido aquí con todos nosotros. Y bueno, quisiera preguntarte, porque nos has compartido un estudio de danza con esa mejoría a través de los participantes, y me gustaría saber si tú como yogista o como instructora has llegado a hacer algún estudio a título individual y personal donde puedas contrastar esos beneficios que nos has podido compartir. Un estudio longitudinal o transversal, por tu propia cuenta. No lo he hecho, pero me gustaría. Lo tengo en el cajón. Me gustaría hacerlo, porque además cada vez que me meto más en todo esto, pues el cerebro que es más interesante, ¿no? Yo sí doy clases de yoga, de movimiento, y siempre que puedo estoy metiéndoles, vamos, ya desde hace un tiempo, incluso en las clases de yoga, lo que sea, cosas del cerebro, movimientos que, pues eso, contralaterales, lo que sea, independientemente de la edad, pero me gustaría porque ese estudio, por ejemplo, pues es un estudio, hay muchos estudios fascinantes, pero sí. Nos avisas, ¿no? Os aviso por si queréis ser muestra, porque necesitaría muestra de personas. Y luego, para terminar, me ha parecido escuchar que eres también profesora de UNED. Sí. Me gustaría preguntarte, los alumnos cuando llegan a etapas de exámenes, ¿cómo controlan el cortisol? Muy bueno, ese cortisol, sí. Hombre, ahí tiene que ser, pues yo vuelvo a lo mismo, yo vuelvo al movimiento y vuelvo a la respiración y dormir. Que el sueño ahora empieza a estar más, el sueño más, que la gente presta más atención. Pero dormir, que por cierto, os cuento una curiosidad, el otro día leía, el sueño tiene unos ciclos completos que duran unos 90 minutos. ¿Sabes? Entonces veía un artículo que decía que había que intentar dormir los ciclos completos. Es decir, eso de a lo mejor, si son de 90 minutos, claro, esto variando, pues intentar cuadrar a la hora que me despierta, haber hecho los ciclos completos para no despertarme en un ciclo muy profundo que a lo mejor me despierto como medio atontado, que son necesarios, ¿no? Todos. Eso también. Gracias. ¿Querías comentar, Esther? Y después viene Ana aquí delante. Esther. A ver, después de esta conferencia, que me ha encantado, me llevo un montón de deberes, porque creo que mis neuronas se han multiplicado en una hora y no he hecho ejercicios. Has dicho que tú cuando caminas piensas mejor. Yo ahí no sé si me he dado cuenta, pero sí, nadando de espalda, pienso mejor y sobre todo soy capaz de crear algo. Eso que dices, tengo que escribir, no sé, una introducción o quiero hacer algo. Bueno, pues en ese momento
sería capaz, pero no tengo la posibilidad de tener un papel y un lápiz. Pero te pregunto, ¿eso es el poder de concentración de ese momento o es el ejercicio? Pues difícil. Ahora que has dicho lo de espaldas, aprovecho para decir que caminar de espaldas, están también estudios en relación que hacen más conexiones, ¿vale? Que como es más difícil, intentar, siempre y cuando mirando que no tengamos nada detrás. Pero volviendo a tu pregunta, si es claro, la concentración, porque estás tan concentrada en hacer un ejercicio, ¿no?, que de repente fluyes, ¿te refieres? ¿O es el movimiento en sí, que al estar moviéndote estás aumentando tu nivel de BDNF, tu noradrenalina que te focaliza? Yo creo que es un poco, una cosa se solapa con la otra, en el sentido de que tú te estás moviendo, entonces hemos dicho, estás una sensación de bienestar, ¿no?, viéndote que estás respirando bien, ¿no?, cuando haces un movimiento que estás a gusto. Y hemos visto cómo hay un pico de noradrenalina, es decir, esa noradrenalina lo que te hace es que te quita esa niebla mental, o sea, te va a quitar esa niebla mental, te va a focalizar, por lo tanto yo creo que eso es una de las cosas que quizá tenga que ver con eso, con que seas más, pienses mejor, todos pensemos mejor, seamos más creativos. A mí me pasa igual que ella, cuando Gracias. me las espaldas tengo como más claridad mental. Y aquí cerramos. Ah, y Elena, que me había olvidado de Una ti. preguntita corta. Yo camino todos los días una hora. ¿Es indispensable algún horario fijo? Porque hasta ahora lo hacía todos los días a la misma hora. El tema está que con el calor ya estoy saliendo después de las 10 de la noche. Entonces, ¿es algo bueno o malo o no tiene ningún inconveniente? No, mientras tú camines, en realidad establecer una hora es más el hábito, Sí. para que no te lo dejes. Porque lo que no tienes un hábito que dices, cuando tengo un huequito, al final no lo haces. Pero si tú tienes tu disciplina, te va fantástico, lo regulas con las estaciones, claro. Vale. Y la otra pregunta, que para mí es más importante. Si vas caminando y tu mente está totalmente en blanco, no te importa nada ni nadie, ¿eso es mejor o es peor? Pues yo creo que no es ni que sea ni mejor ni peor. Yo creo que eso también es bueno, porque también tenemos que limpiar la mente. O sea, no tenemos que estar continuamente pensando. De hecho, a mí me encanta, yo vivo en la montaña, salirme fuera, sentarme, tengo un caballo, ¿no? Que me transmite una paz que es increíble. Me encanta sentarme con él cuando come y no pienso en nada. Entonces es como que digo, tengo mente en blanco, totalmente. Y luego me levanto, uff, maravilloso. O sea que yo creo que todo es necesario. Vale, venga, pues ya cerramos aquí. Tú cierras y ya no Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Es un placer por parte de la UNED de Benidorm que nos invitarais aquí a dar una charla aquí, bueno, sobre todo a nuestra profesora, a Susana Gonzalo, y sobre todo a la presidenta Isabel Llorca de aquí del Faro de Alejandría, de esta asociación, que bueno, que de verdad nos ha dejado asombrados aquí a la UNED, porque bueno, tenéis muchísima actividad, o sea que practicáis esto de las neuronas, de producir neuronas, y el movimiento, y además que todos son, bueno, pues jornadas muy ilustrativas y muy interesantes como hemos tenido hoy. Además es un placer estar, como hemos dicho antes, en este distinguido público, porque además veo gente conocida que ya conoce la UNED, y eso, bueno, pues también es de agradecer. Así que espero que, bueno, pues a que hayan disfrutado, que les haya gustado, que conozcan también, les invitamos a que conozcan la UNED de Benidorm, que la tienen aquí, en su casa, y nada, les emplazamos para las próximas... en septiembre, les emplazamos a septiembre, y cualquier cosa, pues ya saben que estamos a su entera disposición, y bueno, muchísimas gracias porque son un público magnífico. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, ¿eh? Ha sido un placer.